Vamos a comenzar entonces hablando acerca de lo que yo llamo el encuadre, ¿no? Que es el estado del arte en el mundo del dolor. Me parece que especialmente para ustedes que manejan una línea analgésica muy completa, vale la pena saber qué hay de nuevo bajo el sol, qué es lo que está ocurriendo en el campo del dolor y cómo los médicos conceptualizamos al dolor actualmente y además los cambios que se han ido introduciendo recientemente, que hay bastantes. Podríamos comenzar por aquí. Creo que es importante que ustedes tengan muy claro que el dolor es una de las principales causas de consulta médica. Por lo tanto, es una gran área de oportunidad para ustedes y también, bueno, pues como público en general, vale la pena saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, lo primero, yo tendría dos preguntas para ustedes y en general esto es lo que yo le planteo a los colegas, a los médicos. La primera pregunta es, ¿tiene usted pacientes con dolor agudo? Y siempre digo, a ver, esta pregunta la vamos a tener que cambiar porque tendríamos que preguntar quién no tiene pacientes con dolor agudo. Todos los médicos que tienen ejercicio clínico cotidiano, en general, van a ver pacientes de este tipo. Algunas veces va a ser un dolor posoperatorio, otras veces un dolor en urgencias, otras veces en el consultorio. Podemos tener pacientes que tengan una situación aguda que los llevó a consultarnos, una dismenorrea, una cefalea, en fin, el contexto puede variar, puede ser hospitalario o en consulta externa, pero al final del día el dolor sigue siendo una causa importantísima para buscar ayuda médica. Por otro lado, también les quiero preguntar algo. Piénsenlo y lo discutimos en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Usted ha tenido dolor agudo? Yo sé la respuesta. La respuesta es sí, invariablemente sí. ¿Quién no ha tenido un dolor, por ejemplo, por un esguince, por una fractura, por un cólico renal, por ejemplo, por una dismenorrea en el caso de las mujeres? ¿Quién no ha tenido dolor agudo? Es la gran pregunta. Y me atrevería a decirles todavía más. Aquel que haya tenido un dolor agudo muy severo, esa persona no lo olvida. Por ejemplo, en un posoperatorio, si alguno de ustedes lo ha vivido y tuvieron un mal control del dolor, que además lamentablemente sigue siendo más la regla que la excepción, bueno, pues si ustedes tuvieron ese momento malo con un dolor severo, no se olvida. Es algo que uno tiene ahí como en la mente todo el tiempo y de hecho, por ejemplo, en unidades de terapia intensiva, donde se hacen procedimientos rutinariamente que pudieran llegar a ser dolorosos, pero esto es todos los días y varias veces al día, por cierto, bueno, pues puede haber incluso estrés postraumático. Entonces, el dolor no es un tema menor, no es algo que hay que dejar de lado, no es algo que decimos, bueno, pues lo importante es salvarle la vida, lo importante es resolver el problema y el dolor ya veremos. Eso no es una forma donde actualmente estemos pensando así, es decir, no pensamos de esta manera en la actualidad. El dolor es un acompañante que tiene un paralelismo con la enfermedad que lo ocasiona y hay que atenderlo de esta forma. Así que, bueno, pues lo primero es la gran importancia que tiene el dolor en nuestras vidas y al día de hoy lo que vamos a revisar es dolor agudo. ¿Qué es lo que hay de nuevo? Bueno, pues les informo que en julio 16 del 2020, sí, en plena pandemia, la International Association for the Study of Pain, que es la IASP, que es el organismo regulador más importante en el mundo del dolor, actualizó la definición del dolor. Esto me parece que más allá de lo que puede haber aportado esta modificación de la definición, nos habla acerca de lo dinámico que está haciendo el tema en el mundo. La propia definición sufrió un cambio el año pasado. Normalmente, ¿cómo se define el dolor? Bueno, como ustedes ven aquí, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. A veces uno se queda un poco como, bueno, qué definición tan rara, ¿no? Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial. Bueno, un poco abstracta, pero lo que sí se entiende es que el dolor es una experiencia mixta, es decir, por un lado está la parte biológica estricta, donde, bueno, pues si tenemos una lesión, esto tiene una serie de señalizaciones hasta que llega al sistema nervioso central y percibimos al dolor, esto queda muy claro, pero también tiene una parte emocional. El dolor y la emoción están indisolublemente ligados. No podemos decir, esta persona llegó con dolor agudo a urgencias, tiene un dolor muy severo, pero está muy tranquila. Normalmente no es así. Lo habitual es que también haya modelos de ansiedad detrás de esto. Así que al final, como dice aquí también, el dolor es siempre una experiencia personal. Este tema del umbral al dolor es algo totalmente cierto. No para toda la gente se va a experimentar de la misma manera el dolor y siempre va a estar influenciada por estos factores biopsicosociales y contextuales.
A través de la experiencia de vida, la gente aprende cómo es el concepto del dolor y esto también tiene una connotación social importante. Y por este motivo se debe siempre respetar el relato de una persona que experimenta dolor. No podemos minimizarlo, no podemos decir, pero ¿cómo es posible que tenga dolor si todos los pacientes posoperados de este tipo de cirugía se mantienen estables con este fármaco? Bueno, pues cuando se salga de la curva normal esta persona, hay que entender que estas variaciones, esta variabilidad interindividual existe y que es algo perfectamente esperado. Ahora, el dolor suele tener un papel adaptativo. Generalmente uno dice, bueno, ¿que el dolor no es un mecanismo de defensa? Sí, sí, puede serlo, por supuesto. Por ejemplo, si me estoy quemando, retiro la mano. Si me fracturo, ya no me muevo. Si me da apendicitis, hoy el dolor me va a llevar a urgencias a pedir ayuda. Entonces el dolor no fue tan malo, ¿no? Al final del día, esto es cierto. Sin embargo, si este dolor agudo se convierte en un dolor muy, muy severo o muy prolongado son más de 24 horas, no, no es tanto tiempo. Estamos hablando de un contexto donde el dolor es de corta duración. Bueno, pues si dentro de este lapso de tiempo, 24 horas, no se controla adecuadamente, puede tener efectos adversos muy importantes. Les diría todavía más, en un posoperatorio inmediato, si el paciente sufre dolor muy, muy intenso, puede tener complicaciones graves, por ejemplo, cardiovasculares. Una persona, imagínense, de 90 años que está posoperada de cirugía de cadera, que es una cirugía mayor y que yo permito que tenga niveles de dolor muy altos, y esto desencadena taquicardia, hipertensión, aumenta el consumo de oxígeno miocárdico, esta persona se puede infartar. Imagínense ahora esta misma persona con este posoperatorio inmediato, con 90 años encima y además con una complicación cardiovascular. O sea que el dolor tiene consecuencias que pueden ser muy graves, por lo tanto hay que tomárselo muy en serio. La descripción verbal, es decir, que el paciente nos pueda decir de 0 a 10 o de 0 a 100 cuánto le duele, que es la escala clásica, bueno, pues esta nos puede servir, pero no siempre el paciente se puede comunicar. Por ejemplo, el que está intubado en terapia intensiva, pues con mucha más dificultad podemos entenderlo, o el paciente que tiene algún tema, por ejemplo, en los extremos de la vida, como sería un niño muy pequeño o una persona con una demencia avanzada porque ya está en edad geriátrica. Tal vez no se pueda comunicar y explicarnos exactamente cuánto dolor tiene. Eso no excluye que lo esté sintiendo. Estas son las novedades con respecto a la definición. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el dolor los médicos? Diagnosticar el dolor. Esto también es algo muy nuevo, porque normalmente decíamos presencia o ausencia de dolor. Básicamente eso es lo que nosotros como médicos nos enfocábamos en ello, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que la intensidad siempre nos ha interesado, pero fuera de eso, como que decimos diagnosticar al dolor se le diagnostica, sí, y esto es algo en lo que los médicos debemos poner mucha atención y donde ustedes pues, nos pueden ayudar a hacer énfasis en este tipo de clasificaciones que vale la pena tener en mente porque al final nos ayudan a tomar mejores decisiones. En cuanto a duración, el dolor puede ser agudo o crónico. Muy importante, estamos hablando de duración, de cronología. El dolor puede ser agudo o crónico. Agudo de corta duración, ¿cuánto? Máximo 3 meses. Parece un lapso muy largo. Normalmente cuando hablamos de dolor posoperatorio, postraumático, estamos hablando de los primeros días posteriores al evento, pero por definición el dolor agudo puede ser aquel que dura hasta 3 meses. El dolor crónico, en consecuencia, es aquel que dura más de 3 meses. Entonces, muy importante, no hay que confundirnos. Mucha gente dice, es que tiene un dolor muy agudo. No, tal vez tiene un dolor muy severo, pero agudo crónico, cada uno puede ser leve, moderado, severo. Agudo no nos habla de intensidad, nos habla de duración. Después tenemos al síndrome doloroso, como pueden ver aquí. Como síndromes dolorosos existen el nociceptivo, que es el músculo esquelético y el visceral, el neuropático, que ahora está muy de moda, y están ambos cuando se sobreponen estos dos tipos de dolor, que algunos le llaman mixto. La novedad es que ahora hay un síndrome recientemente descrito desde el 2017, que es el dolor nociplástico, por ejemplo, el de la fibromialgia, en el cual no se encuentra una lesión estructural, pero sí tenemos una disfunción a nivel del sistema nervioso. Ahora, como causa, el dolor puede ser oncológico, es decir, relacionado al cáncer, y no oncológico, que es el más grande, el más importante de todos, donde están incluidos, por ejemplo, el dolor musculoesquelético y el dolor neuropático. Y finalmente, pero no menos importante, la intensidad. Aquí sí,
podemos dividir al dolor en leve, moderado, fuerte, muy fuerte, insoportable, y la correlación con la escala numérica será leve en la escala de 0 a 10, 0 ningún dolor, claro, 1 y 2 leve, 3 y 4 moderado, 5 y 6 fuerte, 7 y 8 muy fuerte, 9 a 10 insoportable. Esa es la forma en la que tenemos que conceptualizar al dolor en la actualidad. Este es el diagnóstico del dolor. Así que yo al final de una consulta tengo que poder decir categóricamente, bueno, pues esto es un dolor agudo o crónico. ¿Qué síndrome doloroso estoy presenciando el día de hoy? ¿Cuál es la causa de este dolor y qué intensidad tiene? Son por lo menos 4 características. Hablemos más del dolor agudo. Es aquel que tiene una corta duración, que dura menos de 3 meses, pero ya decíamos que en muchos modelos clínicos, sobre todo estamos hablando de las primeras horas o días posteriores al evento que está ocasionando este dolor. Así que en general son dolores de corta duración. Esto no significa que no se puedan repetir en el tiempo. Y el ejemplo clásico es dismenorrea. Es un dolor agudo de corta duración, esto es unos pocos días, pero es recurrente. Entonces puede haber diferentes formas en el campo del dolor agudo. Por lo tanto, es un dolor, repito, de corta duración y que puede ser muy severo, sí, por supuesto. Y eso puede tener también consecuencias como ya comentábamos previamente. ¿Cuáles son las principales categorías de dolor agudo? Está el dolor perioperatorio, que fíjense que ahora el concepto ha cambiado, ya no es posoperatorio nada más, es perioperatorio, es alrededor de la cirugía. Está el dolor postraumático, también tenemos al dolor musculoesquelético agudizado, el dolor en quemaduras, que puede ser desde una quemadura leve hasta el dolor en grandes quemados que están en terapia intensiva porque tienen ya una amenaza directa sobre su vida. Tenemos también las cefaleas, que es un mundo muy amplio. Hay una gran clasificación en la actualidad acerca de las cefaleas que pueden incluir a las migrañosas, no migrañosas y otras más. Está el dolor dental, que sigue siendo uno de los grandes modelos de estudio de todos los medicamentos que pretenden ser aprobados como antiinflamatorios, por ejemplo. Y están otros muy importantes como dismenorrea, dolor en urgencias, que incluye el cólico renal, que es causa frecuente de consulta urgente, y el dolor relacionado con el cáncer, que si bien se comporta casi siempre como crónico, puede tener sus agudizaciones en el tiempo. Bueno, ¿y cuáles son las clases de analgésicos que existen? Que esto también es importante tenerlo muy claro. En el mundo del dolor y por lo tanto de la analgesia, hay diferentes grupos de medicamentos que podrían ser de utilidad, por supuesto, para tratar al dolor. Un grupo muy importante es el de los antiinflamatorios no esteroideos, también llamado AINE, el grupo de los AINE, que incluye, por cierto, a una generación nueva de medicamentos. Sería el caso del etoricoxib, que es un inhibidor COX-2, un inhibidor selectivo de la enzima COX-2. Pero finalmente lo que ustedes pueden ver aquí es este grupo muy grande, del cual vamos a hablar más, pero que es fundamentalmente la piedra angular del tratamiento de la mayor parte de los dolores agudos, fundamentalmente. Hay otros fármacos también, otros grupos importantes, sería el caso de los opioides. Los opioides tienen un papel relevante. Ahora hay mucha polémica con respecto a su utilización. Yo les diría que bien utilizados pueden ser una gran herramienta. Tenemos también a los anestésicos locales que ahora se han puesto de moda, sobre todo porque hay técnicas guiadas, por ejemplo, por ultrasonido, que se pueden utilizar en los posoperatorios inmediatos, y hay medicamentos adicionales como los agonistas alfa 2, como sería el caso de dexmedetomidina y clonidina, que se comportan como coadyuvantes importantes para la analgesia posoperatoria, y también están los gabapentinoides, que esos están en estudio, todavía están en evaluación para el manejo del dolor agudo. Así que grupos importantes en dolor agudo, antiinflamatorios no esteroideos, opioides y por supuesto dentro de los antiinflamatorios, los inhibidores COX-2 de manera sistémica. Así es como en general se conceptualiza. Esta es una imagen muy importante porque aquí mostramos de una forma muy simplificada estos grandes grupos farmacológicos. Entonces, uno de ellos muy importante, decíamos, es el de los antiinflamatorios no esteroideos, que incluye a los antiinflamatorios tradicionales, clásicos, no selectivos. Un ejemplo sería dexketoprofeno y el otro es el grupo de los inhibidores COX-2, cuyo ejemplo sería etoricoxib, por ejemplo. Tenemos otro grupo que es el de los opioides. Los opioides se dividen en menores y mayores. ¿Menores y mayores a qué? A morfina. Morfina es el prototipo con el que se compara los opioides. Así que ejemplo de opioide menor, tramadol, ejemplo de opioide mayor, buprenorfina.
Tenemos también un grupo muy grande, el de los adyuvantes, que incluye a los llamados neuromoduladores, llámense antidepresivos o antiepilépticos, muy importantes en dolor neuropático, pero están los esteroides, los relajantes, los bifosfonatos, los antiespasmódicos y una larga lista de etcéteras. ¿Cuál es la moraleja de la figura? Se vale combinar. Yo puedo combinar un grupo con otro si así lo decido, si así me parece que pudiera ser el tratamiento ideal para un paciente concreto. ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? Nunca, nunca se deben combinar dos antiinflamatorios al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo poner dexketoprofeno y etoricoxib al mismo tiempo. ¿Por qué no? Porque los dos tienen mecanismos de acción similares, por lo tanto tienen también otro efecto que se llama efecto techo. Yo, si llego a la dosis máxima de un medicamento y no logré el efecto que estoy buscando, si fue insuficiente la analgesia, si sumo otro del mismo grupo, voy a tener este techo analgésico, ya no voy a pasar de ahí, no voy a ganar analgesia y sí puedo ganar toxicidad. Entonces, muy importante, no se combinan antiinflamatorios no esteroideos al mismo tiempo. Sin embargo, sí podríamos combinar, por ejemplo, un antiinflamatorio con un opioide e incluso con un adyuvante. Así que al final sí se puede hacer una mezcla siempre y cuando no se repitan mecanismos de acción. Esta es la ruta bioquímica de la inflamación. Me parece muy importante que la conozcan y que la estudien posteriormente. Esto yo revisé la literatura que ustedes tienen disponible y está muy bien explicado. De manera simple, podemos decir que la historia de la inflamación comienza a nivel de los fosfolípidos de membrana, llega una enzima que se llama fosfolipasa A2 y convierte a estos fosfolípidos en ácido araquidónico. Y esta sustancia es sobre la cual actúan diferentes enzimas. Una enzima es otra sustancia adicional que convierte a este ácido araquidónico en otras sustancias que serían como estos productos finales a partir del ácido araquidónico. Dos enzimas muy importantes son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Ciclooxigenasa es muy famosa. Hoy vamos a hablar de este brazo, de esta cascada que algunos le llaman la cascada de la inflamación. Bueno, ciclooxigenasa es una enzima que cataliza, que promueve la formación de prostaglandinas y de tromboxanos. Y justamente estas prostaglandinas son las responsables del dolor, la inflamación y la fiebre. Por lo tanto, el día que queremos controlar dolor, inflamación o fiebre, hay que inhibir a la ciclooxigenasa. Yo les informo que esto no es algo nuevo, esto es un objetivo que se ha perseguido desde la era prehipocrática. Todos los médicos desde entonces, el objetivo que tenían era controlar dolor, inflamación y fiebre. Claro, en ese momento no sabían que se llamaba ciclooxigenasa. Esto se supo hasta los años 40 del siglo pasado. Sin embargo, ahora ya lo sabemos, que inhibir ciclooxigenasa nos permite tener el control del dolor, la inflamación y la fiebre. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores COX-2 actúan a nivel de la ciclooxigenasa. ¿Qué podemos decir acerca de los AINE? Es un grupo importantísimo en nuestras vidas. Les puedo apostar que todos hemos sido también consumidores de AINE en algún momento. Han sido, como decíamos, la piedra angular en el tratamiento del dolor, la inflamación y la fiebre hace más de 100 años. Son una familia muy numerosa de fármacos que sí comparten mecanismos de acción y actividades terapéuticas, pero cada uno pertenece a un grupo diferente y en general pueden tener sus propias peculiaridades. Yo siempre he pensado que los AINES son como hijos adoptivos de una misma familia. Ninguno se parece a otro. Por ejemplo, ketorolaco no se parece a ibuprofeno, ibuprofeno no se parece a indometacina, indometacina no se parece a diclofenaco. Y en el caso concreto de dexketoprofeno también tiene un perfil único y eso hay que explotarlo porque tiene ventajas importantes con respecto a los demás. Bueno, ¿cómo actúan? Ya dijimos que inhiben la ciclooxigenasa y en consecuencia la síntesis de prostaglandinas y en consecuencia inhiben al dolor, a la inflamación y a la fiebre. Muy importante a tomar en cuenta el perfil de seguridad cardiorrenal y gastrointestinal del paciente, porque pueden tener, como cualquier otro medicamento, efectos secundarios. Entonces, habrá que considerarlos a la hora de la prescripción. Por lo tanto, siempre hay que valorar este perfil cardiorrenal y gastrointestinal. Dexketoprofeno. Hablemos de esta molécula. Bueno, es la sal de trometamina del ácido propiónico. Entonces, es un derivado de este grupo del ácido propiónico. Es un antiinflamatorio no esteroideo que muestra una muy eficaz acción analgésica, antiinflamatoria y en menor grado antipirética, es decir, contra la fiebre, pero también tiene esta actividad.
Es un inhibidor no selectivo de ciclooxigenasa, es decir, actúa en las dos isoformas de ciclooxigenasa, porque como seguramente saben, esta enzima tiene dos isoformas, como que fueran hermanas, ¿no? COX-1 y COX-2. Entonces, en este caso, es un inhibidor de ambas, por lo tanto, se llama no selectivo, tradicional, clásico, tiene muchas formas de definirse, de conceptualizarse esta generación de antiinflamatorios. Inhibe la síntesis de prostaglandinas, específicamente este cambio entre ácido araquidónico a endoperóxidos, es decir, fundamentalmente inhibe el cambio de ácido araquidónico a prostaglandinas proinflamatorias. Eso es lo que debemos tener muy claro. ¿Cuáles son las características del dexketoprofeno? Yo creo que sé que ustedes manejan muchas moléculas a la vez. Vale la pena tener esta información de cada fármaco que manejen para poder defender cuál es el papel importante dentro de la terapéutica para que los médicos también lo tengan claro. La absorción depende de la vía de administración. El dexketoprofeno se puede administrar por vía oral, intramuscular o intravenosa. Si es intramuscular o intravenosa, se le llama vía parenteral. Entonces, por vía oral, ¿en qué momento posterior a tomar el fármaco yo puedo tener ese pico plasmático? Porque al final el efecto que yo estoy buscando ocurre a partir de que el fármaco pasa al plasma, es decir, a la sangre, y tiene un pico plasmático, el momento en el que tiene la mayor concentración. A eso se le llama Cmax. Bueno, dentro de los primeros 30 minutos tengo esta Cmax, tengo este efecto máximo y ahí ya tenemos un efecto terapéutico importante. Y después tenemos la vía intramuscular y la vía intravenosa. La vía intramuscular puede tomar aproximadamente 20 minutos y la vía intravenosa es la más rápida, por supuesto, y ahí podemos tener un efecto dentro de los primeros 5 y hasta 10 minutos, lo cual lo convierte en uno de los antiinflamatorios más rápidos que hay en el mercado. La biodisponibilidad. ¿Y eso qué es? Biodisponibilidad. Imagínense ustedes que es como decir, y de esta pastilla que me voy a tomar, ¿cuánto realmente se va a aprovechar? Es muy difícil que en una dosis oral se aproveche el 100% del fármaco. Esto se logra después de varias dosis repetidas en todo caso. Bueno, por vía oral y por vía intramuscular tiene una biodisponibilidad del 84%, que no está mal. Y por vía intravenosa, bueno, pues como se pone directamente a la sangre, ahí sí tenemos biodisponibilidad 100%. La distribución, la unión a proteínas plasmáticas. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque según qué tanto se une a proteínas plasmáticas, un medicamento puede tener o no interacción farmacológica con otros. Imagínense que las proteínas es donde viajan muchos medicamentos, se pegan a las proteínas, por ejemplo, a la albúmina, a las globulinas. Resulta que la unión a proteínas, cuanto más se une a proteínas un fármaco, más posibilidades tiene de interacciones. A pesar de que aquí, como ustedes pueden ver, la unión a proteínas está en el 99%, o sea que está bastante alta, afortunadamente el perfil de interacciones de dexketoprofeno no es tan importante. Es decir, sí existen interacciones con otros fármacos, pero son las clásicas, las esperadas del grupo de los antiinflamatorios. El metabolismo es hepático, pasa por el hígado por un mecanismo que se llama glucuronidación, deriva en metabolitos inactivos y se elimina por vía renal, como todos los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en poblaciones vulnerables, como sería el caso de los pacientes geriátricos, donde la semivida plasmática, o sea, la duración del efecto, puede prolongarse. Por lo tanto, en este punto habría que espaciar las dosis. En este caso, tendríamos que disminuir la frecuencia de la administración. Esto, desde luego, depende del criterio del médico. ¿Qué sabemos acerca de, en general, la aplicación de la farmacología clínica del dexketoprofeno? Bueno, es un fármaco que se considera en la actualidad de primera elección en el tratamiento del dolor de corta duración, o sea, agudo. Puede ser de moderado y hasta severo. Aquí sí depende del contexto clínico que tenga el paciente. Un ejemplo clásico sería el dolor posoperatorio inmediato. Es eficaz, y esto tómenlo muy en cuenta, es eficaz para reducir el dolor al movimiento. Voy a retomar este punto cuando hablemos de dolor posoperatorio. Es un AINE muy utilizado también para el alivio del dolor en urgencias. Ya decíamos, en cólico renal, por ejemplo, en lumbalgia aguda, severa, en cefaleas de diferente tipo, en dolor postraumático.
Es un medicamento versátil, tiene diferentes vías de administración, lo cual no ocurre con otros antiinflamatorios no esteroideos. Y esto nos facilita a los médicos la prescripción porque un paciente, por ejemplo, que está en un posoperatorio inmediato y que está recibiendo una vía parenteral, por ejemplo, intravenosa, que es lo clásico en un hospital, ya que siempre se tiene acceso intravenoso para un paciente hospitalizado, bueno, puede haber una transición a la vía oral y no cambio el medicamento. Es el mismo fármaco, pero cambia la vía de administración el día que está mejor y que ya se va a su casa de alta, pero todavía tiene dolor. Entonces, esto también es algo que habría que defender mucho, porque no todos los medicamentos tienen esta posibilidad. Adicionalmente, como número 3, cuando la intensidad del dolor lo amerite, dexketoprofeno se puede combinar con opioides. Es decir, que si yo le pongo una dosis máxima de dexketoprofeno y no es suficiente para el alivio del dolor, porque hay cirugías mayores donde el dolor es verdaderamente severo. Por lo tanto, en ese caso se podría combinar con opioides. Y aquí se ha demostrado algo que se llama efecto ahorrador opioide. Significa que cuando yo combino los dos grupos, lo que logro es disminuir la dosis necesaria del opioide. ¿Y por qué es tan importante disminuirla? Porque los opioides, a pesar de que son un grupo muy importante, tienen una gran potencia analgésica, también tienen efectos secundarios importantes, que en un posoperatorio son muy indeseables. Sería el caso de la náusea posoperatoria, del vómito y del íleo. ¿Y eso qué significa? Que el paciente tiene un tránsito intestinal disminuido a partir del uso de un opioide. Por lo tanto, es una búsqueda legítima, es válido tratar de bajar la dosis del opioide necesaria. Así que se ha buscado históricamente cómo ahorrar opioide, no tanto en el sentido económico, sino para no necesitar dosis tan altas y para evitar efectos secundarios en lo posible. Dexketoprofeno, además, ha demostrado tener un excelente balance de eficacia y seguridad. De hecho, el diseño de dexketoprofeno fue ex profeso, fue a propósito para tener este perfil muy depurado, de una mayor eficacia que ketoprofeno, que es como el antecedente inmediato, y además tener menos efectos secundarios. Así que este balance eficacia-seguridad es algo que consigue de manera muy eficaz este fármaco. Como dato adicional, está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que es como la contraparte europea de la FDA. ¿Cuáles son las ventajas de dexketoprofeno? Bueno, aquí podemos ver un resumen de las ventajas. Tiene un inicio más rápido del efecto analgésico si lo comparamos con otros medicamentos. Estar dentro de la primera media hora en la vía oral con esta eficacia, con esta respuesta máxima y en el caso de la vía parenteral, 20 minutos para la intramuscular y de 5 a 10 minutos para la intravenosa, es rapidísimo. Esto es algo que también vale la pena destacar. Dexketoprofeno también amerita en general menores dosis contra otros antiinflamatorios no esteroideos, lo cual habla de su potencia. Tiene buena tolerancia global, es decir, no tiene efectos secundarios graves. Hay que tener, por supuesto, una vigilancia del paciente, pero no esperamos que sea un fármaco muy gastrolesivo, muy nefrotóxico, como sí podría ser el caso de otros, por ejemplo, ketorolaco. Se puede combinar con opioides sin ningún problema si esto hiciera falta y desde luego tiene una excelente potencia analgésica. Dexketoprofeno, como podemos ver, actúa sobre un amplio espectro del dolor, es decir, no solamente actúa en un tipo de dolor, sino que el escenario, la posibilidad de poder actuar en diferentes formas del dolor es una gran ventaja. Además, con una menor dosis que otros antiinflamatorios no esteroideos. Por vía oral, contamos con comprimidos recubiertos de 25 miligramos y ahí las presentaciones que ustedes van a tener son las de 10 y 50 comprimidos. Por vía inyectable, vamos a tener ampollas de 50 miligramos en 2 mililitros y esto puede ser para administración tanto intramuscular como intravenosa. Entonces, Kinemax tiene esta ventaja, tiene estas dos formas de administración que lo convierten en uno de los antiinflamatorios más versátiles que tenemos. Aquí vamos a hacer un comparativo ahora del perfil farmacocinético de diferentes antiinflamatorios. Fíjense ustedes que aquí en la columna de la izquierda tenemos al fármaco, que sería dexketoprofeno intravenoso, intramuscular y oral, porque se pueden las tres formas de administración. Y hacemos aquí más adelante un resumen de globalmente cómo se comporta desde el punto de vista farmacocinético. Y vamos a compararlo con medicamentos muy habituales como serían ketorolaco, diclofenaco y bueno, algún otro por vía oral como naproxeno.
Entonces, dexketoprofeno tiene una Tmax, dijimos, dentro de la primera hora, pero especialmente dentro de la primera media hora. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? 8 horas. Por lo tanto, habría que administrarlo 3 veces al día con ese tipo de horario, cada 8 horas. Vamos a compararlo con ketorolaco, que finalmente me parece que es uno de los grandes comparadores que ustedes van a tener y su gran competencia. Bueno, pues que Torolac puede tomar más tiempo para hacer efecto. Aquí ya tenemos una diferencia. Puede tomar entre 1 hora o hasta hora y media para tener este efecto máximo. También dura 8 horas. El diclofenaco. Bueno, en este caso tenemos una Tmax dentro de las primeras 2 horas, así que diclofenaco dura muchísimo más, tarda más tiempo en lograr este efecto máximo y su duración aquí sí depende si se puso una vía oral o una vía parenteral y también depende si es una formulación de liberación retardada, pero puede durar entre 8 y hasta 12 horas. Estamos en diclofenaco. Ahora, naproxeno. Esto solamente por vía oral. Bueno, 2 y hasta 4 horas para la Tmax. Es muy lento el efecto de naproxeno y luego se puede administrar hasta cada 12 horas. Así que, ¿qué podemos decir de dexketoprofeno? Que tiene una rápida acción, que eso es lo que estamos buscando siempre los médicos y los pacientes, claro está, y tiene un efecto duradero. Entonces, dentro de la primera media hora yo puedo encontrar ya este efecto máximo. Ponemos entre media hora y hasta 1 hora porque en otros reportes también ha tardado un poco más de 30 minutos, pero lo habitual es que sí se tenga respuesta dentro de este lapso de tiempo. ¿Cuáles son las indicaciones de dexketoprofeno? Bueno, considerando que tiene este amplio espectro terapéutico en el manejo a corto plazo del dolor agudo, podemos dividir al dolor en leve o moderado, que ahí podríamos utilizar la vía oral, y para el manejo del dolor moderado a severo se recomienda utilizar la vía parenteral. ¿Cuáles son los escenarios clínicos donde se puede emplear? Bueno, tenemos, por ejemplo, al dolor musculoesquelético agudo, que sería el dolor postraumático en fracturas, en luxaciones. Y aquí un comentario, los ortopedistas les van a decir, no, a ver, una fractura la inmovilizo y deja de doler. Tiene razón. Pero mientras eso ocurre, siempre vale la pena tener un medicamento que pueda cubrir este espectro del dolor, que además, depende de qué fractura estemos hablando, puede ser súper severo. La dismenorrea es un modelo frecuentemente como menospreciado, ¿no? Como que decimos, bueno, dismenorrea, tampoco es que esté amenazando la vida. No, pero si uno revisa los números, es una causa frecuentísima de ausentismo laboral y de incapacidad para las mujeres y además es recurrente. Entonces, siempre vale la pena tener algún tipo de estrategia y de hecho, si se puede tener ya de forma fija para que esta persona pueda tomarla y no inmovilizarla, ¿no? Es decir, no incapacitarla durante esos días, porque al final esta persona que tiene dismenorrea, bueno, pues va a tener que guardar reposo, que estar en casa y esto va a hacer que se obstaculice su vida diaria. Segundo, dolor dental y otros, por ejemplo, en dolor oncológico agudizado. El dolor oncológico en general es un modelo de dolor crónico, pero puede tener sus agudizaciones. Puede haber momentos donde a esta persona le hagan biopsias, le hagan tomas de muestras, aspirados de médula. Puede haber momentos donde exista esta situación de un dolor crónico, pero que tenga momentos de agudización. Y también dolor en quemaduras. Tercero, cefaleas y ataque agudo de migraña. Dexketoprofeno es de los antiinflamatorios no esteroideos que tiene mejor perfil en ataque agudo de migraña y ese sí que es muy buen reto. Ese es un gran modelo de dolor, puede ser de una intensidad insoportable. El que sea migrañoso sabe de lo que le hablo y algunas veces uno acaba en urgencias. Bueno, existe algo que se llama estatus migrañoso, donde ya no se quita el dolor hasta que uno nos llega a urgencias, después tal vez de un día o 2 días, así de dolor infernal. Entonces sí puede ser muy grave. Lo mismo que en dismenorrea, es algo que puede ser recurrente. Bueno, pues igual sería interesante que el paciente tenga una estrategia para él mismo ya saber qué hacer y qué tomar para que este dolor no lo incapacite. Luego tenemos, muy importante también, al dolor posoperatorio y dolores más intensos que otros que hemos comentado hasta ahora, que ameritan también una visita al servicio de urgencias, como sería el cólico renal, que adicionalmente requiere un abordaje clínico diferente, es decir, no solamente es controlar el dolor, sino evaluar la función renal, checar que no haya una infección agregada, en fin, ya requiere otro tipo de estrategia. Y también en la lumbalgia aguda, que también tiende a ser un dolor que uno piensa que no es tan importante y resulta que sí lo es, que también es una causa
causa muy frecuente de incapacidad y de ausentismo laboral. Hablemos un poco más de algunos de estos modelos de dolor y cómo está la evidencia de dexketoprofeno en cuanto a eficacia, en cuanto a seguridad. Aquí ustedes pueden ver abajo la referencia. Esto significa que cada imagen que estamos presentando trae la referencia bibliográfica donde ustedes pueden consultar con mayor detalle cada uno de los estudios que vamos a mencionar. Por ejemplo, en este estudio de Serinken, en este estudio comparan los efectos de dexketoprofeno 50 miligramos diluidos en 100 mililitros de solución salina para pasar en 4 a 5 minutos contra paracetamol intravenoso en pacientes que tenían dismenorrea primaria mayores de 18 años en un departamento de urgencias. ¿Qué fue lo que encontraron? Que tanto dexketoprofeno como paracetamol redujeron efectivamente el dolor. Sin embargo, la mejoría del dolor en el grupo de dexketoprofeno fue mayor a los 15 y a los 30 minutos, que fueron los puntos de corte, fueron los momentos en los que midieron la intensidad del dolor. Y esta diferencia de dexketoprofeno contra paracetamol fue estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que encuentran? Que dexketoprofeno obtuvo una mejor puntuación en la escala analógica visual, es decir, una reducción del dolor más importante que paracetamol. Entonces, también es importante dejarlo claro, los dos funcionaron, pero dexketoprofeno tuvo un mejor resultado. Y eso es algo a considerar. Paracetamol es un buen fármaco, es un medicamento muy seguro, pero en los últimos tiempos se ha cuestionado su eficacia analgésica. ¿Por qué? Pues porque es un fármaco que puede cubrir dolor leve y a veces moderado. Hasta ahí llega el perfil de eficacia de paracetamol. Sin embargo, es un medicamento que en combinación ya puede tener otros resultados. Por lo tanto, el perfil importante de paracetamol es sobre todo su gran seguridad, pero en cuanto a eficacia, cuando se le compara, por ejemplo, con un medicamento como dexketoprofeno, pues aquí lo estamos viendo, que tuvo mejor eficacia dexketoprofeno. Ahora, en dismenorrea también, en otro estudio de otro autor que es Escurdia, un estudio controlado, aleatorizado, que evaluó el tratamiento de la dismenorrea primaria, comparó dexketoprofeno a dos dosis, 12.5 y 25 miligramos, contra ketoprofeno 50 miligramos contra placebo. Esto fue de forma aleatoria durante 4 ciclos menstruales consecutivos. Los medicamentos se tomaron a petición de la paciente, es decir, solo que fuera necesario, a intervalos de al menos 6 horas durante 3 días, con una evaluación principal realizada después de la primera dosis. ¿Qué fue lo que encontraron? Que en los análisis de eficacia, dexketoprofeno a razón de 12.5 y 25 miligramos y ketoprofeno 50 miligramos redujeron significativamente la intensidad del dolor en comparación con el placebo dentro de la primera hora después de administrado y hasta por 4 a 6 horas después de la dosis. Así que ambas dosis de dexketoprofeno y ketoprofeno fueron significativamente superiores al placebo entre esta primera hora y hasta 6 horas después de la toma del medicamento. No hubo efectos secundarios de ningún tratamiento significativos, tampoco tuvo un impacto negativo sobre las actividades de la vida diaria, el flujo menstrual o los síntomas asociados. En este estudio se demuestra que dexketoprofeno, las dos dosis, 12.5 y 25 miligramos, fue eficaz y bien tolerado. Hablemos ahora de cólico renal. Bueno, en este otro estudio, que es un grupo de estudio muy interesante, un estudio europeo, lo que nos dicen es que se buscó evaluar la eficacia analgésica y la seguridad de dosis intramusculares únicas de dexketoprofeno, 25 y 50 miligramos, en comparación con metamizol, también llamado dipirona. En este caso, en el caso de dipirona, se dieron 2 gramos, que es una muy buena dosis, en el dolor moderado a severo por un cólico renal. En esta comparación, que incluyó 333 pacientes, las dos dosis de dexketoprofeno tuvieron una ventaja importante sobre metamizol, que fue producir un alivio más temprano del dolor, comenzando dentro de los primeros 15 a 30 minutos, y estamos hablando de vía intramuscular, y alcanzan su punto máximo a los 60 minutos después de administrado. Este mismo grupo de investigación en España realizó un estudio similar posteriormente con dexketoprofeno 25 a 50 miligramos, eran dos dosis diferentes, por bolo intravenoso contra 2 gramos de metamizol administrado por infusión intravenosa. Los resultados nuevamente demuestran que el alivio del dolor es similar, pero con un inicio más rápido de acción para el grupo de dexketoprofeno contra metamizol. Entonces, en este caso, los dos, tanto dexketoprofeno a 2 dosis distintas como metamizol o dipirona,
resultaron eficaces, pero fue mucho más rápido el alivio del dolor para dexketoprofeno. Yo les diría todavía más, a ver, es que metamizol tiene sus puntos controversiales. No solamente hay que pensar en eficacia, también en seguridad. Metamizol es un buen fármaco, pero puede tener un efecto hemodinámico. Hay quien hace una hipotensión grave después de una administración intravenosa. Puede ocurrir también que haya fenómenos de alergia o anafilaxia y bueno, pues tiene una connotación que lo ha perseguido durante los últimos años, que es este efecto hematológico que afortunadamente no es tan frecuente, pero que puede inducir, por ejemplo, a granulocitosis, de tal forma que, por ejemplo, metamizol está fuera del mercado americano por esta razón. Así que bueno, pues en este caso fue eficaz, pero la seguridad también hay que considerarla. Otros estudios en cólico renal, que hay muchos en este caso, bueno, este autor, A y et al, es decir, colaboradores, compararon dexketoprofeno 50 miligramos contra meperidina, que es un opioide, petidina, 100 miligramos, que equivale a 10 miligramos de morfina, que no está mal, es buena dosis, ambos en infusión intravenosa, en un ensayo controlado, aleatorizado, como normalmente se hace, en pacientes con cólico renal ingresados en urgencias. Ambos medicamentos redujeron significativamente el dolor, pero los efectos fueron mayores para dexketoprofeno 50 miligramos. Otro reporte, dexketoprofeno 50 miligramos demostró eficacia similar a tenoxicam 20 miligramos y lornoxicam 8 miligramos. Sin embargo, en esta comparación entre diferentes antiinflamatorios, destaca que el grupo de dexketoprofeno requirió menos analgesia de rescate. Este es un concepto también muy interesante. Muchas veces el médico decide poner, por ejemplo, dexketoprofeno o tenoxicam o lornoxicam o diclofenaco, el que él decida, pero resulta que no es suficiente. Por momentos puede haber crisis de dolor a pesar de este analgésico basal. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se dejan dosis adicionales que se llaman dosis de rescate o analgesia de rescate. Cuantas más dosis requiere el paciente, pues en principio el fármaco que le pusimos como basal no es tan eficaz, ¿no? Así que esto también es una medida de la eficacia de la eficacia del fármaco basal. Por lo tanto, el que requiere menos analgesia de rescate es aquel paciente que tiene buen control del dolor. Bueno, pues resulta que dexketoprofeno en este grupo menos pacientes necesitaron esta analgesia adicional. 19% contra 39% contra 24%. Es decir, 19% del grupo de dexketoprofeno contra 39% de tenoxicam contra 24% de lornoxicam. Así que, ¿cuál fue el mejor perfil? El de dexketoprofeno. En tercer lugar, tenemos un ensayo controlado aleatorizado donde se evaluó la eficacia de dexketoprofeno 50 miligramos, paracetamol 1000 miligramos, que es lo mismo que un gramo, y fentanilo, 2 microgramos por kilo. Fentanilo, no sé qué tanto estén familiarizados con él, es un medicamento muy, muy utilizado en anestesia y fundamentalmente en unidades de dolor, donde puede haber, por ejemplo, un dolor muy severo, sería el caso de unidades de terapia intensiva. Así que ponerle fentanilo es una buena decisión, sobre todo en urgencias. Me refiero a que hay que tenerlo vigilado, que hay que tener un cierto cuidado. Fentanilo puede ser hasta 70 y hay quien dice 100 veces más potente que morfina. Así que no es ningún caramelo. Fentanilo, como ustedes ven, se expresa en microgramos por ese motivo. Bueno, se comparó a dexketoprofeno, a paracetamol y a fentanilo, todos administrados por vía intravenosa, y se compararon estos tres fármacos en 300 pacientes con cólico renal. Para el minuto 15, la eficacia de los tres fármacos no tuvo diferencia, pero en el minuto 30, dexketoprofeno fue estadísticamente más efectivo. ¿Cómo puede ser esto? Si fentanilo es un medicamento tan potente, de tal manera que es el acompañante habitual de diferentes regímenes anestésicos, por ejemplo. Bueno, pues les informo que fentanilo, a pesar de su gran potencia, solamente dura 30 minutos. Así que al final, bueno, pues se puede utilizar, pero esto no me salva del dolor de las siguientes horas y tampoco se puede estar repitiendo tan frecuentemente, dado que es un medicamento de empleo delicado. Por lo tanto, en este caso sí, sin duda alguna, dexketoprofeno tiene una ventaja muy obvia con respecto a los otros dos. Dolor dental agudo o posquirúrgico. Aquí se habla incluso de un uso preventivo.
Esto también es un concepto importante, analgesia preventiva. Tampoco es nueva, se habla de esto hace más de 30 años, pero hasta más recientemente, me refiero al 2011, 2012, sobre todo el doctor Joel Katz de la Universidad de Toronto, al cual tengo el gusto de conocer, él comenzó como a revivir este concepto. La idea y la pregunta fundamental es, si ya sabemos que hay procedimientos que van a doler, por ejemplo, la extracción de un molar, ya lo sabemos, ¿no? O sea, obvio va a doler. ¿Por qué no nos anticipamos? ¿Por qué no premedicamos al paciente para que en el momento que hagan la cirugía y en las siguientes horas ya tenga un buen nivel plasmático, ya esté impregnado? Ah, pues esto es una idea interesante. Ahora hay que demostrarla. Hay que demostrar que es seguro, que no va a inducir más sangrado, dado que los antiinflamatorios no esteroideos convencionales pueden tener un efecto antiagregante. Entonces, en un ensayo como el que estamos viendo, se demostró que el uso de dexketoprofeno 25 miligramos administrado por vía oral 15 minutos antes de la cirugía odontológica, que en este caso era colocación de un implante, redujo la gravedad del dolor posoperatorio inmediato y la respuesta inflamatoria fue más leve contra el grupo control durante las primeras 24 y hasta 48 horas siguientes al procedimiento. No se reportaron complicaciones. En otro estudio, se comparó la eficacia del dexketoprofeno pre y posoperatorio para el control del dolor después de cirugía del tercer molar, la muela del juicio. Y en el grupo preoperatorio se obtuvo un efecto analgésico más temprano, obviamente, porque el paciente ya va a estar impregnado para ese momento. En cuanto a cefalea, ¿qué sabemos de dexketoprofeno en cefalea? Hay muchos estudios en este caso, vamos a mencionar algunos, especialmente uno que es un metaanálisis. Como ya sabemos, en el mundo de la medicina basada en evidencia, metaanálisis es lo que tiene el mayor valor. Es decir, es este análisis con revisiones sistemáticas donde se valora realmente estudios que hayan cumplido con ciertos criterios metodológicos y de ahí se hace justamente este análisis. Bueno, en este tipo de estudios se ha concluido que dexketoprofeno mejora significativamente el dolor en el ataque agudo de migraña a partir de los 30 minutos de administrado, que es un muy buen tiempo, y hasta en un máximo de 2 horas. Hay estudios diferentes. En otro estudio, por ejemplo, contra metoclopramida e ibuprofeno, porque los dos se utilizan en ataque agudo de migraña, todos demostraron eficacia para aliviar el dolor, pero dexketoprofeno intravenoso fue más rápido y más eficaz. En el caso de migraña, hay estudios donde se ha utilizado tanto por vía intravenosa como por vía oral dexketoprofeno. Tómenlo en cuenta. Esto depende de la situación, de qué tan agudo esté el problema, qué tan grave sea, pero adicionalmente de si tienen la posibilidad o no de ingresar al paciente por lo menos un rato a urgencias o tenerlo vigilado en la consulta. Es decir, decidir o no tener una vía parenteral ya depende del criterio del médico y de las posibilidades logísticas locales. Se ha documentado también de manera muy interesante que en el tratamiento del dolor de esta cefalea migrañosa con dexketoprofeno hay una disminución significativa de los síntomas acompañantes habituales de estas crisis, que serían la náusea, los vómitos, la fotofobia, la fonofobia. Todo esto se ve reducido. Pareciera que el dexketoprofeno permite, como le llaman algunos, yugular la crisis, controlarla, frenarla de manera más temprana y más eficaz, de tal manera que no se presentan estos otros síntomas tan desagradables como son náusea, vómito, no tolerar la luz ni el ruido. ¿Qué hay del dexketoprofeno en cuadros virales agudos? Bueno, ahora con todo el tema de la pandemia vamos a mencionar algo al respecto. Dexketoprofeno, si volvemos a lo básico, es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Por lo tanto, desde luego que hay que tenerlo en mente cuando tenemos un cuadro viral agudo, como se llama el virus, ¿no? Pero fundamentalmente hablando de cuadros, pues de los habituales, de influenza, de una gripe común, en el tratamiento sintomático del dolor y de la fiebre, siempre hay que considerarlo como un complemento de la terapia que decida el médico, que pueden ser antibióticos, antivirales o manejo conservador. Aquí sí, obviamente depende del cuadro que esté teniendo el paciente en ese momento, pero puede ser un acompañante habitual para el control sintomático de estas situaciones.
¿Qué hay de los antiinflamatorios no esteroideos en el contexto de la enfermedad por COVID-19? Esta situación inédita, desafiante, que nos ha tenido a todos tan agobiados en el último año y medio. Bueno, pues no hay estudios específicos de dexketoprofeno, pero en general no hay estudios para un AINE en concreto. Lo que sí les quiero informar es que en marzo del 2020, cuando estaba comenzando todo este tema de la pandemia, cuando todavía no había información alguna, resulta que se generó una alarma mundial porque hubo algunos autores que publicaron algo que se llamó la hipótesis de Fang, que fue un autor que publica y que dice que pudiera ser que los antiinflamatorios no esteroideos pudieran tener un papel negativo en la evolución de los pacientes con COVID-19. Entonces, estos medicamentos que se utilizan comúnmente para tratar dolor, inflamación y fiebre fueron puestos en tela de juicio. ¿Cuál es la conclusión? Porque la historia es larga, pero la conclusión para su tranquilidad es que después de hacer análisis exhaustivos, de vigilar el comportamiento de los pacientes y demás, el principal acusado en ese momento era ibuprofeno, pero pues no se descartaba que el resto de los AINE tuvieran alguna consecuencia. Para su tranquilidad les informo, organismos como la Organización Mundial de la Salud, la FDA en Estados Unidos, la Agencia Europea del Medicamento en Europa, los institutos NICE en Gran Bretaña y los CDC, los Centros para el Control de Enfermedades en Atlanta, todos han dicho hasta el momento que no se ha encontrado evidencia que demuestre que los antiinflamatorios no esteroideos empeoren la gravedad de los síntomas por COVID-19 o aumenten la posibilidad de contraer la enfermedad. Por lo tanto, es razonable seguir utilizando este grupo terapéutico para el alivio sintomático en el caso de COVID-19, por supuesto con las precauciones habituales como hacemos siempre con cualquier AINE. Hay otro tema relacionado con COVID-19 y sería la reacción postvacunal, que ahora, bueno, que afortunadamente ya se cuenta con vacunas, bueno, también algunas personas tienen reacciones posteriores a la vacuna que pueden incluir pues malestar general, lo que se llama generalmente cuerpo cortado o ataque al estado general, donde puede haber algo de febrícula, mialgias, donde puede haber esta sensación de malestar. Los antiinflamatorios no esteroideos se pueden prescribir para el manejo sintomático de la reacción postvacunal. Una vez más, no hay un estudio específico para dexketoprofeno, pero como un AINE habitual, se ha evaluado que este tipo de medicamentos se puede prescribir sin problema. ¿Cuál es la dosificación oral de dexketoprofeno? 25 miligramos cada 8 horas. Se puede administrar una segunda tableta dentro de la primera hora después de la primera toma. Solamente ahí hay esa excepción, pero normalmente es cada 8 horas y esta es la posología en adultos. Ahora, en pacientes geriátricos, si recuerdan ustedes, vimos que la cinética se puede alterar, se puede prolongar el tiempo de duración del efecto. En este caso, en mayores de 65 años, se recomienda por precaución dar media tableta, que serían 12.5 miligramos cada 6 horas, es decir, un total de 50 miligramos como dosis total diaria. Así que aquí se tiene una cierta precaución con este grupo de pacientes geriátricos. Dosis máxima diaria, no exceder la dosis diaria total de 75 miligramos. Y estamos hablando de la dosificación oral. Dexketoprofeno, ¿qué podemos decir hasta este momento? Tiene un rápido inicio de acción, es muy bien tolerado, se recomienda la administración 30 minutos antes de las comidas. Esto es importante porque se ha visto que la comida, depende también del contenido de grasa que tenga y demás, pudiera interferir con la absorción. Entonces, siempre que sea posible, dar el medicamento antes de las comidas, 30 minutos. Y está demostrado que dexketoprofeno proporciona una eficacia analgésica similar, por ejemplo, a la que dan los inhibidores de la COX-2 en el caso concreto del manejo del dolor agudo, lo cual está muy bien, porque si se le compara y es eficaz al mismo nivel que un inhibidor COX-2, esto es un gran halago, es un gran mérito del medicamento. Esto es para la administración oral fundamentalmente. ¿Qué hay de la administración parenteral? En general se recomienda para el tratamiento del dolor moderado a severo, y aquí hay mucha evidencia en modelos quirúrgicos, en cirugía ortopédica, en cirugía ginecológica o abdominal, también en dolor musculoesquelético como lumbalgia aguda y en el cólico renal que ya hemos estado mencionando. En todos los casos ha demostrado tener una excelente potencia analgésica. Dexketoprofeno ha demostrado este efecto ahorrador opioide. Se ha demostrado su eficacia en cirugía dental, abdominal, incluso de otorrinolaringología.
Y en estudios clínicos de dolor posoperatorio se ha demostrado que Kinemax por vía intravenosa en combinación con opioides reduce significativamente el consumo de estos fármacos, de los opioides. De ahí este concepto de ahorrador opioide y analgesia multimodal, donde se combinan diferentes estrategias o fármacos analgésicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un ensayo donde se compararon los efectos de la dosis única intravenosa de dexketoprofeno contra diclofenaco, que también es otro de los grandes competidores. Diclofenaco 30 minutos antes del término de la cirugía en colecistectomía laparoscópica. Se comparó versus dexketoprofeno. Se reportó que esto fue como parte de un régimen multimodal. El dexketoprofeno proporcionó una analgesia más efectiva que el diclofenaco. Vamos a ver, diclofenaco es un buen fármaco también. Sin embargo, es un medicamento que se utiliza, desde mi perspectiva, más por rutina que porque haya la gran evidencia para poderlo utilizar. Por lo tanto, es un medicamento, bueno, pues de una generación anterior que tiene también sus defectos y virtudes, por supuesto, pero que en la actualidad se ha cuestionado, sobre todo en términos de seguridad. Y sin embargo, se utiliza de manera rutinaria. Creo que ahí también podrían ustedes tener un área de oportunidad porque diclofenaco es un fármaco al que le falta evidencia reciente y que además cuando se le compara con otros, resulta que su potencia analgésica no es tan alta como era de esperarse, sobre todo para un uso tan generalizado como lo hay. En otro reporte de cirugía ortopédica mayor, que este sí que es un buen reto para cualquier analgésico, para colocación de una prótesis, con una dosis única de dexketoprofeno 50 miligramos administrado por vía intramuscular, proporcionó una analgesia más rápida, más potente y más duradera contra el grupo de diclofenaco nuevamente. Dexketoprofeno inyectable viene en ampollas de 50 miligramos en 2 mililitros y tiene esta posibilidad de administrarse intravenoso o intramuscular. Por vía intramuscular es una inyección lenta y profunda, recuerden esto, y por vía intravenosa se puede dar tanto por perfusión, que la palabra correcta es perfusión, pero muy comúnmente decimos infusión. Entonces, van a encontrar los dos términos en la literatura. Por perfusión intravenosa, el contenido de una ampolla se diluye en un volumen de 30 a 100 mililitros de solución salina, glucosada o Ringer lactato, que aquí también es interesante ver que se puede diluir en diferentes tipos de solución y está bien, no se precipita, no se deteriora, vaya, que hay medicamentos que si no se ponen en una solución en concreto, ya no tienen eficacia, se transforma la molécula y demás. Así que en este caso tenemos esa tranquilidad. Se puede diluir en solución salina, glucosada, Ringer lactato. La solución se debe diluir asépticamente, bueno, pues como se hace normalmente para una vía intravenosa, y se debe proteger de la luz natural. Es importante porque es fotosensible y se debe administrar en los siguientes 10 a 30 minutos. Una vez diluida, la solución es estable a temperatura ambiente, que en principio se consideran 25 grados centígrados, hasta 2 horas. O si se va a refrigerar, bueno, pues ahí tendría que estar a razón de 8 máximo 8 grados centígrados, es decir, de 0 y hasta 8 grados, y ahí puede durar hasta 32 horas. La recomendación es que si ya abrimos la ampolla y ya se diluyó, se utilice en las siguientes 2 horas. Si se refrigera puede durar, pero sería mejor usarla de inmediato. También se puede utilizar como bolo intravenoso. Aquí la recomendación es administrar lentamente, pero no es mucho tiempo, básicamente en un tiempo no inferior a 15 segundos. Es decir, que no sea un bolo instantáneo, sino que se dé un poco de espacio para que esto vaya entrando al torrente sanguíneo de forma un poco más paulatina. En dolor postraumático tenemos muy buena evidencia, donde se ha comparado, por ejemplo, dexketoprofeno intravenoso contra paracetamol intravenoso en el tratamiento del dolor musculoesquelético traumático. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, se realizó en una unidad de tercer nivel en emergencias. El grupo que recibió dexketoprofeno intravenoso recibió 50 miligramos o el otro grupo recibió 1000 miligramos, es decir, un gramo de paracetamol intravenoso en infusión rápida en 150 mililitros de solución salina. ¿Qué se concluyó? Que los dos tratamientos eran eficaces, pero dexketoprofeno intravenoso logró una analgesia superior al paracetamol intravenoso, lo cual, como ya hemos comentado, era de esperarse. En dolor lumbar, un estudio comparó la eficacia de dos fármacos sobre la intensidad del dolor y el grado de discapacidad en pacientes con dolor lumbar crónico. Y aquí compararon dexketoprofeno contra diclofenaco.
La evaluación incluyó una escala muy utilizada también, que es la escala de discapacidad de Oswestry y también la escala clásica de 0 a 10, la escala análoga visual. La administración de dexketoprofeno en el tratamiento de estos pacientes en dolor lumbar inespecífico produjo una mejoría más rápida, un retorno a la actividad física y por lo tanto también un retorno al trabajo más temprano en comparación con el diclofenaco. Una vez más, en esa comparación, dexketoprofeno es superior. Así que como ustedes ven, la evidencia es muy importante, es muy extensa. Fundamentalmente tenemos este cuadro como para poder elegir el que en el caso que nos interese quisiéramos comentar con los doctores, con los colegas. Y por ejemplo, no sé, podríamos elegir por aquí alguno en dismenorrea. Ya decíamos que se ha comparado dexketoprofeno intravenoso contra paracetamol intravenoso y lo que se obtiene es una mejor puntuación, es decir, una reducción de la escala análoga visual con dexketoprofeno y aquí tenemos la referencia y quién es el autor que lo está sustentando. Un artículo que yo les recomiendo mucho porque además es un metaanálisis de dolor agudo, que es una muy buena calidad metodológica, es este de Hanna del 2019, que es un resumen muy amplio de toda la evidencia que hay publicada hasta el momento, hasta el año 2019, para dexketoprofeno, que incluye modelos en dolor posoperatorio, cólico renal, trauma, dismenorrea. Hablando un poco más de dolor posoperatorio, recordarán que les dije que el dolor al movimiento es algo que dexketoprofeno ha demostrado reducir de forma más eficaz que otros medicamentos, que otros AINE, que otros comparadores. Esto del dolor al movimiento, ¿qué significa? En la actualidad hay una tendencia internacional en los especialistas de dolor donde la idea es probar a los medicamentos, pero el desafío tiene que ser en un posoperatorio inmediato el dolor al movimiento, porque algo que complica que el paciente posoperatorio se mueva, pues es el dolor, sin duda. Y esto pues lleva a una recuperación más lenta, a una deambulación también más lenta y a una demora en el alta a su casa. Entonces, esto tiene costos muy importantes. Así que al final, lo que se está planteando en la actualidad es que no es tan importante el dolor en reposo, porque en reposo mucha gente no tiene dolor. Entonces, eso no es un mérito tan grande. Lo importante es que al movimiento el paciente tolere la deambulación, tolere respirar profundo, tolere la fisioterapia pulmonar, lo que tenga que hacer, los movimientos básicos de autocuidado también. Entonces, ese es el desafío, el dolor al movimiento. Y dexketoprofeno lo cumple muy bien. La dosificación inyectable para dexketoprofeno, se las recuerdo, la dosis recomendada es de 50 miligramos cada 8 y hasta 12 horas, es la postología en adultos, y el tratamiento debe limitarse al periodo sintomático agudo del paciente, en general no más de 2 días, es el tiempo máximo recomendado, y la dosis diaria total no debe sobrepasar 150 miligramos, es la dosis máxima diaria por vía inyectable. ¿Qué pasa con estos pacientes que están ingresados en el hospital y que ya se van a casa y que todavía tienen dolor? Siempre se puede hacer esta transición de una manera mucho más amigable, porque al final al médico no se le complica la vida. Pasar de una vía parenteral a una vía oral, pero del mismo fármaco, garantiza mantener la calidad analgésica y el nivel plasmático para una analgesia uniforme. Así que en el contexto del manejo del dolor posoperatorio o en urgencias médicas, cuando ya se ha utilizado la vía parenteral exitosamente para tener un control más rápido del dolor y después los pacientes se van a casa, perfectamente se puede hacer este cambio hacia la vía oral para egresarlo del hospital. Poblaciones especiales, bueno, pues sí tenemos algunas. En pacientes de edad avanzada se recomienda iniciar la terapia a dosis baja, con una dosis diaria total de 50 miligramos, y en pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada, que aquí hay muchas clasificaciones, pero de las más utilizadas tenemos la de Child, así se llama, Child, bueno, pues Child A y Child B, que serían insuficiencia hepática leve a moderada, se puede utilizar el fármaco, pero la dosis es más baja de lo habitual. Dosis diaria total de 50 miligramos y monitorizar cuidadosamente. No se debe utilizar en pacientes con insuficiencia hepática grave porque fundamentalmente no tenemos información al respecto. Así que
hasta insuficiencia hepática moderada, hasta ahí se podría. Y en pacientes con insuficiencia renal leve, la dosis total diaria también se debe reducir a 50 miligramos y aquí tomar en cuenta el aclaramiento de creatinina, también llamado tasa de filtración glomerular, donde en pacientes que tengan ya un aclaramiento por debajo de 59 mililitros minuto, se debería considerar no administrarlo. Es decir, en razón de la seguridad para estas poblaciones, sería mejor no administrar ni dexketoprofeno ni ningún AINE. En realidad, en poblaciones que tengan esta tasa de filtración por debajo de 59 mililitros minuto. Y en población pediátrica, dexketoprofeno no se ha estudiado en niños ni adolescentes, por lo tanto, no se debe emplear en este grupo de edad. Contraindicaciones. No administrarse si tiene antecedentes de alergia a dexketoprofeno o de hipersensibilidad, incluso a cualquier otro AINE, por el riesgo de alergia cruzada. En pacientes con úlcera péptica o hemorragia activa gastrointestinal o enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, tampoco, obviamente, se recomienda su uso. En trastornos hemorrágicos o de la coagulación, o si el paciente está tomando anticoagulantes, porque se puede aumentar el efecto anticoagulante de forma imprevisible, por lo tanto, no hay que combinarlos. En casos de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal moderada severa, insuficiencia hepática grave, en embarazo o en lactancia, no se recomienda su uso. Efectos adversos, un punto muy importante. Quiero que vean cómo están reportados como la mayor parte de los efectos adversos se reportan como poco frecuentes o raros incluso. Pero vamos a ver, los efectos que pueden ser frecuentes, que pueden ocurrir en una de cada 10 personas. Náusea o vómito, principalmente dolor en el cuadrante abdominal superior, puede haber cierta dispepsia. Una en 100 personas, vértigo, mareo, trastornos del sueño. Una en 1000 personas, úlcera péptica o sangrado, retención de líquidos, hinchazón periférica, anorexia, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, los efectos secundarios son raros. Los que de verdad son importantes están en este rango de menos de una en cada 1000 personas. En resumen, ¿cuál es el uso apropiado de dexketoprofeno? Se ha demostrado una eficacia sostenida a razón de una posología de cada 8 horas. En grupos especiales se puede prolongar la administración entre una toma y otra, ¿no? Pero en todos los casos la posología es muy cómoda para el paciente. Segundo, está indicado para el manejo del dolor agudo, es decir, de corta duración. Tercero, tiene un excelente perfil de tolerabilidad. Cuarto, se puede combinar con opioides, dado que tiene este efecto ahorrador opioide, y también con paracetamol si fuera necesario, ya que paracetamol es una molécula que si bien la hemos colocado históricamente en el grupo de los AINE, pues funciona diferente, así que tiene sus propios mecanismos de acción. Y como no repetiríamos mecanismo de acción, se puede combinar incluso con paracetamol y con un opioide al mismo tiempo. No se debe combinar con otro AINE simultáneamente, ya lo dijimos, porque puede haber toxicidad acumulativa. Y como los alimentos en el caso de la vía oral retrasan su absorción, se indica 30 minutos antes de comer. Y aquí terminamos. Así que podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, si les parece, iniciamos con alguna pregunta. Tú por ahí en alguna parte de la charla hablaste muy bien acerca de la analgesia multimodal, que es un concepto que está muy vigente desde hace algunos años, muy recientemente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo justificarías la combinación de analgésico? Y en el caso de hacer esta combinación, que es la base conceptual de la analgesia multimodal, ¿con qué grupos de analgésicos lo harías? ¿Con qué grupo de fármacos? ¿Y cuáles combinarías? Me parece una pregunta muy importante porque muchos colegas ahora están entusiasmadísimos con este concepto multimodal y tienen sus razones, por supuesto. A ver, entendamos la analgesia multimodal como este modelo, esta propuesta donde se combinan medicamentos de diferentes tipos para lograr un mejor resultado clínico. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, se puede combinar un antiinflamatorio no esteroideo, como sería el caso de dexketoprofeno, por ejemplo, con un opioide, pongamos un ejemplo, tramadol, y también se podría incluso combinar con paracetamol. ¿En qué caso sería esto? Bueno, cuando el médico decida, dada la intensidad del dolor que se espera, por ejemplo, en un posoperatorio, en una cirugía mayor, cuando se espera que la intensidad del dolor sea muy alta.
En este caso se puede combinar perfectamente y no hay ningún tipo de problema. Es decir, ¿para qué combino? Para tener diferentes mecanismos de acción que me cubran un mayor espectro analgésico y además para mantener dosis individuales bajas, porque yo entonces no tendría que escalar, por ejemplo, tanto el opioide. Por eso el efecto ahorrador opioide. Entonces, entre todos ellos pueden tener modelos de sumación analgésica e idealmente, en algunos casos se ha demostrado sinergia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sumación y sinergia? Para decirlo en términos muy sencillitos, sumación sería como decir 3 más 3 y sinergia es decir 3 por 3, o sea, puedo multiplicar el efecto. Así que es una propuesta muy inteligente porque lo que logramos es multiplicar el efecto analgésico, mantener dosis individuales bajas y por lo tanto también un bajo nivel de efectos secundarios, dado que mis dosis van a ser pequeñas de cada uno de los medicamentos. Así que la idea justamente es eso, multiplicar el efecto y mantener el perfil de seguridad mucho más controlado. Esto está muy vigente, como tú decías, en la actualidad y seguramente muchos colegas médicos les van a hablar acerca del tema, les van a preguntar, ¿se puede utilizar dexketoprofeno con fines de analgesia multimodal? Y la respuesta es sí. Sí se puede utilizar y hay muy buena evidencia para sustentarlo, porque ese es otro punto. No todo lo que yo combine tiene evidencia. Si se me ocurre combinar, yo que sé, diclofenaco con paracetamol más meperidina, pues no siempre hay la publicación que lo avale. En el caso de dexketoprofeno, ustedes tienen esa gran ventaja. Sí hay publicaciones que avalan este efecto sinérgico y eso es algo que hay que presumir. Está muy claro y aprovecho, Argelia, para comentarles a todos los jefes de formación de fuerza de ventas y a todos nuestros amigos de la fuerza de ventas que van a tener disponibles todas las evidencias científicas que disponemos y que algunos de los colegas médicos puedan estarles solicitando durante el lanzamiento y la visita con Kinemax. Recién mencionaste algo que va muy ligado a la siguiente pregunta, que es el tema de ahorrador opioide y cómo el dexketoprofeno nos permite esto. Lo mencionaste también durante tu ponencia, que no se trata tanto de un concepto farmacoeconómico, sino más bien de un tema de evitar problemas mayores con los opioides. Así que, ¿cómo explicarías, como lo haces tú muy bien con tus palabras, esta afirmación del concepto de dexketoprofeno, Kinemax como un ahorrador opioide? Bueno, como todos sabemos, me parece el tema de los opioides está ahora muy, muy en boga, sobre todo por el tema de la epidemia opioide que tiene Estados Unidos. Yo les diría que nuestras realidades en general en Latinoamérica son diferentes. Aquí no, afortunadamente no estamos viviendo esa situación, al menos no por ahora. Y sin embargo, creo que sí vale la pena como defender este punto de, pues mire, cuanto menos opioides se requiera mejor. Y no porque estemos en contra de los opioides, de ninguna manera. Yo les quiero decir, pues imagínense, me dedico al tema de clínica del dolor, yo prescribo opioides diario, o sea, no tengo nada contra los opioides, pero sí es cierto que tienen efectos secundarios y sobre todo en un posoperatorio inmediato lo que se espera es que ya por el efecto de la anestesia residual, ya sea por la recuperación posoperatoria, si fue una cirugía abdominal y estuvieron manipulando pues diferentes vísceras, obviamente puede haber náusea y vómito posoperatorio, el peristaltismo, es decir, el movimiento intestinal puede tomar un tiempo para restablecerse y eso es indispensable para poder dar de alta a un paciente. Entonces, el opioide puede empeorar esa situación. Puede dar náusea, vómito, íleo, que así se llama esta como parálisis intestinal, y que todo esto pues es transitorio, pero en este momento transitorio nos podemos llevar un par de días más de ingreso hospitalario y esto cuesta, esto alguien lo paga. Puede ser la seguridad social, el seguro privado del paciente o el paciente de su propio bolsillo, pero cada día de estancia adicional es muy caro. Entonces, siempre vale la pena, siempre que se pueda obviamente optimizar, pues no demorar el alta del paciente. Entonces, la idea sería combinemos con, por ejemplo, dexketoprofeno con el opioide en cuestión para bajar las dosis del opioide. Ahí está el efecto ahorrador y entonces tenemos menos efectos secundarios del opioide concretamente. Ese es el concepto actual. Así que, repito, no es nada contra los opioides, es fundamentalmente optimizar los resultados. Perfecto, muchas gracias, doctora. Juan, el amigo Juan Olortegui de Perú nos consulta si Kinemax puede ser utilizado como terapia preoperatoria con el fin de incrementar el umbral del dolor.
Argelia algo mencionó y más que nada me interesaría reforzar el concepto perioperatorio. Así que te dejo Muy la bien. contestación. Muy buena pregunta. Mencionábamos algo acerca de la analgesia preventiva, que también, bueno, en inglés se llama preventive, hay quien le llama preemptive. Esto tiene más de 30 años, pero lo retomó Joel Katz de hace unos 10 años para acá. Tiene unos modelos muy interesantes este doctor, donde ha demostrado que utilizando el mismo fármaco, la misma dosis en dos grupos distintos, pero en uno lo pone preoperatorio y en otro posoperatorio, bueno, en el grupo preoperatorio aumenta la capacidad analgésica del fármaco en un 40% y disminuye el uso de analgesia de rescate en un 50%. Y lo único que cambió fue el momento de la administración, porque utiliza el mismo medicamento y la misma dosis. Sin embargo, en la analgesia preventiva siempre se cuestiona que no se ponga un medicamento en el preoperatorio que pudiera ser antiagregante plaquetario. De ahí que, por ejemplo, los inhibidores COX-2 como etoricoxib, que sé que ustedes también lo tienen en su portafolio, tiene muy buenos modelos en este sentido, porque al final no toca las plaquetas, ¿no? Sin embargo, les diría que de manera sorprendente, todos los estudios que hay de dexketoprofeno, sobre todo en este plan de analgesia perioperatoria en modelos dentales, no ha tenido ningún inconveniente, no ha habido ningún hematoma posterior, no ha habido un sangrado importante transoperatorio, ha salido todo muy bien y han demostrado un inicio de la analgesia más rápido, fundamentalmente porque ya lo tomó el paciente antes de la cirugía, entonces ya está impregnado. Así que al final pareciera ser que dentro del grupo de los AINE, dexketoprofeno se destaca por este perfil también, de poder ser administrado en el preoperatorio inmediato sin tener consecuencias sobre la agregación plaquetaria. Hasta donde tenemos esta información científica, esto está respaldado. Así que sí se podría con fines preventivos administrar antes de la cirugía. Perfecto. Muchas gracias, doctora Lara Solares. También de Perú, Ronald Valencia nos acerca esta consulta, si existen estudios comparativos versus el parecoxib en intravenoso y si hay algún estudio comparativo versus ketoprofeno inyectable. Yo quiero, y si me permite hacer Claro. este paréntesis, contamos con una cantidad de estudios comparativos versus otras moléculas. Como ustedes saben, digamos, la evidencia científica, el realizar un estudio clínico cuesta bastante dinero, así que es muy probable que algunos estudios comparativos no existan. Haremos la búsqueda pertinente en el caso que sea necesario, pero destacarles que sí, que contamos con varios estudios clínicos comparativos dentro de la plataforma de lanzamiento. Pero te dejo específicamente en tus manos la pregunta versus parecoxib y versus ketoprofeno. Sí, muy bien, muy buena pregunta la de Ronald también. A ver, sí es muy obvio que pudiera requerirse este comparativo face to face, ¿no? Así como decir, bueno, tengo dexketoprofeno, cuento con parecoxib intravenoso, que además es el único inhibidor COX-2 que se puede administrar por vía inyectable. Entonces se antoja mucho esta comparación. No tenemos un estudio en particular que demuestre en un comparativo específico cómo se comportan ambas moléculas. Sin embargo, yo les diría que en general se espera un comportamiento similar, como hemos visto en otros estudios comparativos. Es decir, las dos moléculas con toda seguridad van a tener un efecto analgésico importante y van a ser eficaces. También van a ser seguros. Tal vez aquí la ventaja que yo vería de Kinemax es que esta persona en algún momento se va a ir a su casa, ¿no? Porque finalmente esto es para manejo agudo y sobre todo si es en un perioperatorio, bueno, pues en el momento que se egresa no hay parecoxib oral, entonces, bueno, pues ahí tendrán que cambiar a otro. Bueno, en esa transición, el que decidan poner, ahí se puede perder un poco el control del dolor, el control de la eficacia analgésica. Por lo tanto, me parecería mucho más sencillo para los médicos, especialmente para estos doctores que tienen una enorme carga de trabajo, que son quirúrgicos, por ejemplo, los ortopedas o ortopedistas. Bueno, pues para ellos sería más fácil, para no complicarles la vida o para los cirujanos que tengan cirugía mayor, ya mantener al paciente con la misma molécula, porque no va a variar el nivel plasmático y eso es muy importante con fines del éxito terapéutico. Así que con parecoxib, pues en un momento se tiene que terminar y entonces cámbialo a otra cosa. Ese momento es el que yo cuestionaría. Me parece que ahí sí dexketoprofeno sin duda tiene una ventaja y es que tiene las diferentes vías de administración disponibles.
Excelente. Sí, sí, tú lo mencionabas muy bien al principio, digamos, la maleabilidad que tiene Kinemax al contar con las dos presentaciones. Y yendo al tema del ketoprofeno, sí, Ronald, te vamos a estar acercando estudios comparativos versus el ketoprofeno. Eso, como les decía, está disponible en la plataforma de Mac. Desde Ecuador, mi amiga Giovanna Proaño hace dos preguntas en uno. Por un lado, si Kinemax debe tomarse 30 minutos antes de la comida, siendo que no es un COX selectivo, cómo manejar la gastrolesividad. Y aprovecho para introducir que Ricardo, que no sé desde qué país nos está consultando, pregunta si se puede asociar Kinemax con algún protector gástrico, algún IBP, por ejemplo. Giovanna nos dice que al contar nosotros con el ketorolaco sublingual en Ecuador, sí Kinemax es más rápido que el ketorolaco o tiene mayor seguridad, digamos, como comparativo con el ketorolaco. Muy bien. Sí, la pregunta de Giovanna también me parece muy importante. Aquí lo que decíamos es que se debe tomar 30 minutos antes de las comidas para que no se vea interferida la absorción, porque sí la comida, especialmente las comidas grasosas, pueden interferir con la absorción y disminuir, por lo tanto, pues la cantidad de fármaco que pasa al plasma y entonces disminuye la eficacia. En este caso, no se trata tanto de gastrolesividad, me refiero a que la precaución es para que se absorba bien el medicamento. Sin embargo, si hay una precaución concreta acerca de, bueno, cómo podemos proteger la mucosa gástrica, tal vez porque es una persona pues con antecedentes de gastritis, algún antecedente que nos haga pensar que esto vale la pena, por supuesto se puede combinar con un inhibidor de bomba de protones, que el más emblemático y el más económico pues es omeprazol, pero hay otros, ¿no? Está pantoprazol, es omeprazol, en fin, hay muchas opciones. Me parece importante, sí, subrayar que en general no se requiere, no es algo mandatorio poner este inhibidor de la mucosa gástrica, perdón, del inhibidor de la bomba de protones para proteger la mucosa gástrica, porque el periodo en el que yo espero administrar dexketoprofeno es corto. Al final son unos pocos días, entonces sería raro que en ese tiempo exista la posibilidad de este riesgo gastrointestinal. Yo les recuerdo que el riesgo gastrointestinal de los antiinflamatorios no esteroideos especialmente se ha cuestionado a largo plazo. Y de ahí, por ejemplo, que surgió esta generación nueva de los inhibidores COX-2, pero es sobre todo en estos estudios a largo plazo. Ahí sí, pues por supuesto, si fuera un AINE, otro AINE en el que quisiéramos administrarlo por largos periodos de tiempo, sí valdría la pena tomar en cuenta esta gastroprotección adicional. Sin embargo, sí se podría, sin problema se puede combinar. Ahora, dice que tienen ketorolaco sublingual y si Kinemax es más rápido. En general se espera una respuesta casi idéntica a ketorolaco. Me refiero a que el sublingual también es muy buena opción. Por ejemplo, en el ataque agudo de migraña también está en primera línea. Entonces, yo le sugeriría que no hay que pelear con esto, porque los médicos lo sabemos. O sea que al final están los dos. Habrá que seleccionar el que uno considere mejor, pero sí hay un punto débil de ketorolaco. Desde mi perspectiva es la seguridad, porque la eficacia es muy buena. Sin embargo, en la seguridad, bueno, pues sí está claro que es el más gastrolesivo, el más nefrotóxico, el más antiagregante, porque es muy potente, pero es muy potente para lo bueno y para lo malo. Entonces, al final creo que aquí sí podríamos decir los dos son eficaces, los dos son rápidos, pero en seguridad, pues sí, que Torolaco tiene un perfil de mayor precaución, de mayor riesgo. Perfecto, muchas gracias, Argelia. Yo estoy viendo en el chat como que se reiteran muchas preguntas acerca de la comparabilidad, por ejemplo, con etoricoxib, que nosotros lo tenemos, como lo mencionó Argelia, nuestro Davintex. La comparación con diclofenac, tenemos que ser muy, muy cuidadosos y creo que Argelia brillantemente ha expuesto en qué lugar está Kinemax y en qué lugar, por ejemplo, está, digamos, Davintex. Entonces, seamos lo suficientemente hábiles como para marcar esas diferencias que nos ha dejado Argelia. Y además aprovecho a invitar a mis amigos de República Dominicana a tener, digamos, cierta consideración con el diclofenac también, porque
lo vendemos también en República Dominicana, nuestros primos de Rowe. Entonces, digamos, el objetivo es más bien, como yo les decía al principio, tomar mercado, por ejemplo, del dexketoprofeno innovador, del Enantium, o el de UTIS también. Nosotros primero tomemos ese mercado, ataquemos directamente a los otros dexketoprofenos, y bueno, después sí, si de repente, como decía Argelia, hay un médico que en emergencias prefiere utilizar Parecoxib intravenoso, seamos lo suficientemente claros como para inducirlo a que recete Kinemax y que luego el paciente salga del perioperatorio o de la fase aguda de su dolor tomando Kinemax, justamente. Con respecto, había un par de preguntas, se repite, creo que tú lo mencionaste, Argelia, pero si podías aclarar o reforzar durante cuánto tiempo conviene utilizar Kinemax, tanto vía parenteral como vía oral. Bueno, la recomendación, especialmente para la vía parenteral, es idealmente no más de 2 días, así lo dice la Agencia Española del Medicamento también. Sin embargo, no es algo como tan rotundo, o sea, es la recomendación, pero pues, si tuviera que ser un tercer día, esto depende del criterio del médico. Y les quiero decir que hay estudios, por ejemplo, donde se utiliza dexketoprofeno en otros casos, que no es un dolor tan de corta duración, hay reportes de hasta utilización por vía oral de 3 semanas. O sea que sí se ha utilizado con fines de control del dolor un poco más allá de estos 2 días. Así que no es algo tan contundente decir los 2 días, es una recomendación nada más. Yo les diría que en general, y tomando el ejemplo de otros modelos de dolor agudo y de otros medicamentos, como bien mencionan, por ejemplo, Etoricoxib, está muy claro que ahí la dosis de 120 miligramos es para 7 días. En general, yo les diría que no se debería sobrepasar esa primera semana, pero lo ideal sería que, bueno, pues sea el tiempo mínimo el que se requiera para el control del dolor de esta emergencia o de esta situación aguda que llevó al paciente al consumo del medicamento. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, para dismenorrea, que pues, no suele ser más allá de 3 días el dolor. Entonces, es para un periodo de tiempo corto, idealmente 2 días, pero pudiera ser un poco más flexible. Mi recomendación personal sería que fuera dentro de esta primera semana. Perfecto. Muchas gracias, Argelia. Creo que tú lo mencionaste durante la exposición cuando te referías a dismenorrea, pero ¿cuál sería, digamos, el mejor enfoque para tratarla? ¿Con Davintex, el Toricoxib o con Kinemax, dexketoprofeno? A tu criterio, ¿cuál sería la mejor opción? Ahí sí tienen un dilema, porque la realidad es que Toricoxib también es un gran medicamento. Entonces, es un fármaco que está como en la actualidad pues muy utilizado, tiene una enorme cantidad de información que respalda su uso, especialmente en modelos agudos. Así que en el caso de dismenorrea, yo les diría que estrictamente yo le vería a Etoricoxib una ventaja contra cualquier AINE en realidad, que sería que es una paciente con sangrado activo, que es el sangrado menstrual. Entonces, Etoricoxib sí que tiene una evidencia contundente y irrefutable de no tocar a las plaquetas, o sea, esa es una de sus grandes virtudes. Contra otros antiinflamatorios, aunque ya decíamos que dexketoprofeno no ha tenido hasta el momento ningún indicio de que pudiera tener un efecto antiagregante muy serio, como en los modelos de dolor después de la extracción de un tercer molar, pues ahí no se ha detectado que dándolo de forma preventiva, como ya comentábamos, favorezca el sangrado trans o posoperatorio. Sin embargo, bueno, pues el que tiene aquí mayor evidencia publicada sin duda es el inhibidor COX-2 y de ellos, sobre todo Etoricoxib. Si ustedes buscan, van a ver que Celecoxib no tiene tanta información, Parecoxib menos, en dismenorrea concretamente. Entonces, sí creo que aquí por evidencia publicada y por perfil de seguridad, yo me inclinaría por Etoricoxib. Sin embargo, dentro del grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, el que yo escogería sí es dexketoprofeno, también por el perfil que tiene. Así que en plan eficacia están iguales. La eficacia es muy buena para los dos. En seguridad, ahí se inclinaría un poco la balanza hacia Etoricoxib. Bien, perfecto. Muy claro el concepto, Argelio. Mencionaste durante el transcurso de tu disertación el uso del dexketoprofeno, de Kinemax, durante
los pacientes que padecen de COVID-19. Entonces, para el manejo sintomático de los casos de leve a moderados, ¿qué nos podrías reforzar conceptualmente con respecto al uso de Kinemax? Sí, esto es una pregunta que seguramente les van a hacer los colegas y les van a decir, ¿hay evidencia para utilizar con seguridad Kinemax en estos pacientes? Y qué bueno que lo mencionas, Luis, porque es casos leves a moderados. Punto. Los casos severos tienen que estar hospitalizados y con un protocolo de paciente crítico y seguramente ahí van a entrar a otro tipo de manejo, tal vez con esteroides, en fin, ya es otro tema distinto. Entonces nos estamos refiriendo a los casos que pueden mantenerse ambulatorios, que van a estar en vigilancia, pero que se prevé un buen pronóstico. En estos casos, todos los antiinflamatorios no esteroideos en este momento se podrían utilizar. Así que, repito, no hay un estudio en particular para un AINE en concreto, tampoco lo hay para dexketoprofeno, pero sí tenemos un aval internacional en el que nos han reforzado y hasta este momento así se mantiene, que con la información disponible, que ya ahora tenemos un año y medio de manejar esta entidad, así que ya sabemos mucho más que en marzo del 2020, pero incluso desde entonces, agencias tan importantes como la OMS, los CDC en Atlanta, la FDA, la EMA en Europa, todos ellos dijeron que no había evidencia con respecto a que los antiinflamatorios no esteroideos, y especialmente se acusaba ibuprofeno, pudieran tener un papel deleterio en estos casos. Bueno, les puedo informar que ni ibuprofeno ni ningún otro medicamento antiinflamatorio hasta este momento, ya con evidencia mucho más objetiva en la mano, no hay ninguna evidencia en contra de su utilización. Así que perfectamente lo pueden promover como haríamos con cualquier otro cuadro viral, o sea, para el manejo sintomático a corto plazo, mientras se recupera el paciente y puede tener efecto antiinflamatorio, antipirético, analgésico. Así que esa es la información que podemos promover. Perfecto. Muchas gracias, Argelia. Desde Perú también nos acerca Carla Maquiavelo la siguiente consulta con respecto al perfil farmacocinético del ketoprofeno y nuestro Kinemax dexketoprofeno. ¿Qué diferencias podrías destacar entre ambos? Entre ketoprofeno y dexketoprofeno es la pregunta. Muy Exactamente. buena pregunta también. Bueno, pues resulta que dexketoprofeno justamente es un derivado de ketoprofeno. Resulta que ketoprofeno es un compuesto racémico, o sea que tiene varios componentes. Es una mezcla de lo que llaman enantiómeros. Y para no entrar en tanta complejidad, lo que podemos decir es que un enantiómero es como, digamos, como la imagen en espejo, que generalmente hay dos, entonces la imagen en espejo uno del otro. O sea, si los vemos de frente estructuralmente, de manera bioquímica, uno es igualito al otro, pero nada más que imagen en espejo. En este caso es uno de los dos enantiómeros, hay dos, ¿no? Uno es S y otro es R. Entonces este es el enantiómero S. ¿Y esto para qué se hizo? Es como un derivado del ketoprofeno en plan mejorar la eficacia y la seguridad. ¿Por qué la eficacia? Porque ketoprofeno no es que sea mal medicamento, de hecho, la idea era mejorarlo y se tomó uno de estos enantiómeros para poderlo desarrollar, que es el dexketoprofeno, por eso se llama así. Y resulta que en cuanto a eficacia, hay muchos modelos donde se demuestra que puede ser hasta el doble de potente que ketoprofeno, y ustedes lo pueden ver por la cantidad de miligramos que hay que administrarle al paciente. Nosotros podemos empezar en 25 miligramos en dexketoprofeno y con ketoprofeno a veces empiezas más bien en 50. Entonces, es el doble de potente dexketoprofeno y en cuanto a seguridad, es 5 veces menos gastrolesivo dexketoprofeno y es más rápido para actuar por lo menos entre 15 y 30 minutos más rápido para tener nivel plasmático máximo. Entonces, la idea era mejorar al ketoprofeno, así que dexketoprofeno es esta propuesta, es esta molécula, sí derivada de ketoprofeno, pero mucho mejor en cuanto a seguridad y en cuanto a eficacia. Perfecto. Hablando de seguridad y eficacia, nos pregunta Pierre, supongo que desde República Dominicana, y Ronald Valencia, desde Perú, acerca de la seguridad cardiovascular y en pacientes hipertensos especialmente. ¿Qué nos podrías decir con respecto a Kinemax y estos dos tipos de pacientes? Bueno, los grandes estudios que se han hecho con respecto a seguridad cardiovascular no han incluido a dexketoprofeno, así que lo podemos en este caso conceptualizar como un AINE más, ¿no? Uno de los que se estudian de manera global. Efectivamente hay un riesgo cardiovascular
y este riesgo, y seguramente lo tienen estudiadísimo porque también ustedes tienen a etoricoxib, al cual también se le ha cuestionado este tema del riesgo cardiovascular. Yo les podría decir que con toda la evidencia que hay en la actualidad, sabemos que los inhibidores COX-2, al mismo nivel que los AINE tradicionales, tienen este riesgo cardiovascular. Esto lo sabemos, hay que asumirlo. Sin embargo, también depende de cada molécula que tenga un perfil de mayor o menor riesgo. En general, lo que podemos decir también es que en cursos de corta duración, como sería el caso de Kinemax, es mucho más raro que se asocie un riesgo cardiovascular importante. Esto sobre todo se cuestiona en cursos de tratamiento de más largo plazo. Entonces, en general, en dolor agudo, es difícil pensar que un medicamento, aunque tenga un perfil de riesgo intermedio cardiovascular, nos vaya a dar un problema. Y les pongo un ejemplo. A ver, piensen ustedes si en algún caso han visto, escuchado, leído que una persona, ya sea que tome etoricoxib 120 miligramos por 7 días o Kinemax a razón de, por ejemplo, 25 miligramos durante 5 a 7 días, alguna vez se ha infartado a alguien, alguna vez ha tenido una descompensación cardíaca grave. No es lo usual, esto no está reportado. Entonces, esta preocupación es válida, está bien tenerla, pero sobre todo en cursos crónicos de tratamiento. Y en este caso, Kinemax se salva, porque aquí estamos hablando de dolor agudo. Por otro lado, también es verdad que estos medicamentos pueden tener un perfil, como decíamos, individual. Dexketoprofeno no está reportado como un medicamento que tenga un alto riesgo cardiovascular, pero como todos los AINE, hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que ya tengan antecedentes, donde no deberíamos recomendar ningún antiinflamatorio. En pacientes que tengan un nivel en la escala New York Heart, que es la New York Heart Association, que habla de insuficiencia cardíaca, si están en nivel 3 o 4, ahí está contraindicado, o sea, cualquier AINE, porque puede haber retención de líquidos y empeorar la situación. En hipertensión descontrolada, ahí no dé ningún AINE tampoco, porque pues, la puedes controlar más. Tal vez unos milímetros de mercurio, pero ya eso puede significar una crisis hipertensiva para algunos pacientes. Entonces, en hipertensos descontrolados, en clasificación New York Heart 3 o 4, en pacientes que tengan algún tipo de descompensación hemodinámica grave, como choque cardiogénico, choque hipovolémico, evidentemente no lo vamos a prescribir. Pero ya serían situaciones como muy críticas, como muy severas de pacientes que están en unidades seguramente semicríticas o críticas. Ahí ningún AINE, no solamente Kinemax. Así que serían los casos donde podríamos decir están los exceptos. Ahí no damos ningún antiinflamatorio. Ay, te dejé de escuchar, Luis. Perdón, me había muteado para no pisarte. No, te decía que excelente tu respuesta, quedó muy, muy claro a mi entender. Y Verónica Angula nos consulta acerca de los procedimientos endoscópicos en pacientes con diverticulosis por el cuadro de dolor. ¿Estaría indicado Kinemax? Y yo le iría un poquito más. En realidad, todo lo que son procedimientos endoscópicos, de repente ambulatorios, como puede ser una artroscopía, ¿indicarías Kinemax? Sí, sí se puede indicar. Ahora, yo también me preguntaría qué tan necesario es dar un antiinflamatorio tan de inmediato. Depende de lo que hayan hecho en la endoscopía, porque hay endoscopías que solo son diagnósticas, otras son terapéuticas. Algunas veces queda incluso dolor orofaríngeo más que el propio dolor de la endoscopía, porque no siempre queda un dolor abdominal, ¿no? Residual. El que haya tenido una endoscopía sabe de lo que le hablo. O sea, a veces más bien te molesta la garganta del paso del endoscopio. Entonces, sí se puede dar, sin duda. Ahora les comento que en divertículos, diverticulosis concretamente, sí hay ciertas precauciones que se recomiendan para los antiinflamatorios en general, porque fundamentalmente el riesgo de los AINE es un riesgo gastrolesivo, o eso pensábamos, hasta que en el año 2008 el doctor Chan y el doctor Ángel Lanas de Zaragoza, en España, al cual tengo también el gusto de conocer, hicieron un estudio muy emblemático, que fue el estudio Cóndor, y este fue sobre todo para comparar celecoxib contra diclofenaco, seguramente lo conocen. Y entonces ahí lo que demostraron, más allá de que se concluyó que celecoxib tenía mejor perfil, lo más impresionante es que ellos demostraron que el perfil de riesgo no es solamente gastrointestinal o gastrolesivo, como pensábamos al principio, sino que puede involucrar al tubo digestivo más bajo, como sería el intestino delgado y el grueso. Entonces ellos dicen que ya no hay que solamente llamarle a esto gastrolesividad de los AINES, sino gastroenterolesividad.
y como finalmente los divertículos están en el colon, bueno, pues como que se recomienda precaución con estas personas que tienen diverticulitis. Así que no está contraindicado, se puede dar, pero sí considérenlo, que podría ser como parte de este espectro de pacientes donde hay que tener más precaución. Pero en general, en procedimientos endoscópicos, sin duda se podría dar. Perfecto, muy, muy claro. Manuel Herradas nos comenta que existe en el mercado una presentación de solución oral en sachet y si existe alguna diferencia con la de comprimido. Aprovecho para hacer un paréntesis que nosotros dentro de Megalabs estamos contemplando como extensión de línea esta presentación, pero al momento no la tenemos, así que la pregunta de Manuel es muy pertinente y bueno, te cedo la palabra para responder. Sí, bueno, estas presentaciones que son orales líquidas pueden ser también de utilidad, sin duda. Habría que ver como el perfil farmacocinético de este compuesto en particular para poder dar una opinión más categórica, pero en general les diría que las ventajas que tiene que venga en sachet es que pues es portátil, ¿no? Uno lo puede llevar a donde sea y lo puedes tomar sin necesidad de tener un frasco de agua, ¿no? O sea, al final pues lo tomas y se acabó, lo desechas. O sea, en cuanto a ser práctico, sin duda lo es, pero solamente es por ahorrarte esto de no tener como agua para tomar una pastilla, que sería la otra alternativa. Ahora, en cuanto a rapidez del efecto, en algunos casos, cuando tienen un acondicionamiento apropiado, podrían facilitar la absorción y entonces podría ser un poco más rápido. Pero aquí sí necesitaríamos ver esta molécula y ver los estudios farmacocinéticos para poder comparar qué tan rápida es y poder saber si realmente es un competidor para ustedes. Porque a veces el ahorrar este tiempo, pues son 3, 5 minutos, o sea, tampoco es tan diferente, tan significativo, pero bueno, no podemos negar que podría tener esa cualidad, pero tendríamos que analizarla individualmente. Bien, bien. Entonces queda pendiente el análisis y la respuesta para esta consulta de Manuel. Por aquí vamos cerrando porque la verdad que podríamos estar por lo menos una hora más compartiendo preguntas y respuestas contigo, Argelia. Reitero mi agradecimiento, el placer que es tenerte como disertante, como speaker de nuestros productos y auguro que esto va a continuar durante mucho tiempo más. Quiero aprovechar también para agradecer a Natalia Viscardi, que nos ha dado el apoyo corporativo de comunicación de este evento, a mis amigos de Inubes, a Pablo, a Sofía Vaz, a los amigos de Mundo Meeting, Romy, Lisandro, Miki, la verdad que muy agradecido, creo que ha salido muy bien, ha fluido muy bien la energía, auguro un gran lanzamiento de Kinemax, tanto en República Dominicana como en Perú y próximamente en Ecuador y los países que lo van a hacer el año que viene. Así que bueno, muy agradecido, los invito a pasar al lunch y tener unos minutos para charlar ahí y bueno, te invitamos por el lunch entonces, Argelia, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.